La naturaleza humana. Todos quisiéramos un cambio en la sociedad que determinara el rumbo definitivo hacia un mundo de paz, comprensión, felicidad, amor. Pero, ¿será posible lograr tal cosa sin un cambio en la naturaleza de sus componentes? Es decir, los seres humanos. Definitivamente, nada nuevo habrá bajo el sol mientras el hombre permanezca dominado por su naturaleza pecaminosa, heredada de Adán. Los asombrosos avances en la ciencia y la tecnología no pueden ocultar, ni siquiera disimular, que el problema fundamental del hombre no ha variado ni un ápice desde que él comenzó a vivir sobre la tierra hasta el día de hoy. Escuche estas 3 reflexiones sobre la juventud. La primera dice: nuestro mundo alcanza un punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. La número 2. Esta juventud está podrida desde el fondo del corazón. Los jóvenes son dañinos y perezosos. Nunca serán como la juventud de otros tiempos. Los de hoy no son capaces de mantener nuestra cultura. Y reflexión número 3. El padre teme a sus hijos. El hijo estima ser igual a su padre y no tienen respeto ni temor por sus padres. Quiere ser libre. El profesor teme a sus alumnos. Los alumnos insultan al profesor. Y coronándolo todo, en nombre de la igualdad o de la libertad, quieren la emancipación de los sexos. Asombra conocer que, aunque parecen de nuestros días, las fuentes de esos 3 textos, citados en un diario francés, son, respectivamente, escuche bien, número 1, un sacerdote egipcio, año 2000 a.C. Número 2, una tosca vasija de Babilonia, 1000 años antes de Cristo. Y finalmente, Platón, el famoso filósofo griego que vivió entre el 427 y el 348 antes de Cristo. Es imposible que la sociedad cambie, como todo el mundo anhela, si el hombre conserva la misma naturaleza. El comportamiento moral del hombre de hoy no es en nada diferente al de aquel que vivió 6 o 7,000 años atrás. Siempre las mismas contradicciones, ocasionando perplejidad a los pensadores y analistas de la conducta. Veamos algunos ejemplos. Rabindranath Tagore, poeta indio, ganador del Nobel de Literatura en 1913, dice: los hombres son crueles, pero el hombre es bueno. Y Blas Pascal, por su parte, llama al hombre juez de todas las cosas, imbécil lombriz de tierra, depositario de la verdad, montón de dudas, gloria y desperdicio del universo. En Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, por su parte, el expresidente dominicano Joaquín Balaguer dice: fue Séneca, el campeón del estoicismo, quien con sus tratados de filosofía moral como De vida beata y epístolas a Lucilio, pretendió detener el derrumbamiento de la civilización grecorromana, la misma persona que redactó precisamente la carta en que Nerón anunció con términos jubilosos al Senado el asesinato de su propia madre. En artículo escrito para el diario El Nacional de Caracas, Venezuela, con motivo de uno de sus aniversarios, el extinto historiador y filósofo inglés Arnold Toynbee, autor de la monumental obra Un estudio de la historia, expresa serias dudas sobre el progreso moral del hombre. Estas son sus palabras: es materia discutible determinar si el comportamiento de los seres humanos con sus semejantes es mejor, desde el punto de vista moral, en las sociedades llamadas civilizadas que en las llamadas sociedades primitivas. Los peores crímenes han sido cometidos por los pueblos llamados civilizados.
Concuerda con tal punto de vista el doctor David Hamburg, profesor años atrás de psiquiatría en la Universidad de Stanford. Él dice: hemos conservado, sobre todo en materia de conducta, tantos rasgos heredados de nuestros antecesores de la edad de piedra, que la mejor reliquia que tenemos del hombre primitivo es el hombre moderno. Esto apareció en un artículo que publicó años atrás el diario El Tiempo de Bogotá, Colombia. La misma vía de razonamiento transita el famoso escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, quien comentó durante una entrevista publicada también por El Nacional el 6 de junio de 1986 lo siguiente, citamos: durante muchos años he pensado que fuese la cultura el elemento capaz de civilizar al individuo y matar la bestia que está en él. Pero con el tiempo he llegado a ser muy escéptico con respecto a la cultura laica, civil, nacional. Con ella no solo no desaparece la bestia, como se ha podido comprobar en el marxismo, en el fascismo, en el estalinismo y como ha sucedido en ciertas civilizaciones, que de improviso, aún disponiendo de un alto grado de cultura, han cometido actos de verdadera y propia barbarie. El 9 de julio de 2003, durante una entrevista concedida a la periodista Ana María Hernández del Universal de Caracas, el también periodista Juan Carlos Zapata habla de su novela recién publicada, titulada El asesino Juan de la Cruz. Autor de varios otros libros, Zapata incursiona con esta obra por primera vez en el género de la novela. Entre otras, la comunicadora social le hace la siguiente pregunta: ¿es una novela negra? Y aquí su interesante respuesta: no sé, dice, quizá negra no es el término. Es una novela que funciona en lo que está un poco de moda, que es lo demoníaco, la violencia. Más adelante, la periodista le expresa: ¿por qué esa visión pesimista de que todos estamos atrapados por el mal? No es una visión pesimista, respondió. Es que el mal está con nosotros. ¿A quién no se le ha ocurrido en un momento de odio o de rabia matar a alguien, cortarle la cabeza a alguien o desearle la muerte a alguien? Yo creo que esa es una condición intrínseca de la naturaleza del ser humano. Cuando Juan Jacobo Rousseau escribió su famoso contrato social, lo introdujo con estas significativas palabras: me he propuesto buscar si puede existir en el orden civil alguna regla de administración legítima y segura, considerando los hombres como son en sí y las leyes como pueden ser. Sus palabras son una clara admisión al más alto nivel intelectual de dos cosas deprimentes e igualmente importantes. En primer lugar, se acepta como axioma que el hombre no puede ser cambiado por las leyes, razón por la cual éstas deben ser elaboradas únicamente para regular su conducta. Se puede argumentar sobre reformas legales, pero no sobre cambios humanos. En segundo lugar, en la frase de Rousseau, se reconoce implícitamente que el ser humano no puede ser cambiado por la sociedad, no importa qué regla de administración legítima y segura se ensaye. Por eso, hay que considerar a los hombres como son en sí mismos, definitivamente, sin pensar en posibilidad de cambio alguno, y a las leyes como pueden ser. Finalizando este punto, queremos señalar la siguiente frase de Arnold Toynbee, ya citado antes, porque es una frase estremecedora, lapidaria. Él dice: la naturaleza humana es racional y ética solo parcialmente. Es parcialmente racional y demoníaca. El pecado torció completamente la naturaleza humana, variando radicalmente su esencia, sin que a este estigma escape ninguno. Tiene toda la razón Shakespeare cuando en Hamlet, una de sus principales obras, pone en boca de uno de sus personajes la siguiente frase: si se tratara a cada hombre según merece, ¿quién se libraría de una zurra? Las siguientes escrituras hablan de esto.
El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Romanos capítulo 3, versos 10 al 16. Así que el hombre, creado originalmente por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, vino a ser un individuo completamente deformado, convertido en el principal enemigo de su propio hacedor y aún de sí mismo. Tal como ha sucedido hasta hoy, los esfuerzos religiosos y académicos más sofisticados por cultivar el espíritu y la mente de los descendientes de Adán, buscando liberarle de las diversas aberraciones que trastornan la convivencia entre sus congéneres, están destinados al fracaso, a menos que haya un rescate de su naturaleza. Cuando nos molestamos porque, según pensamos, alguien nos vende a precio inflado un bien o un servicio que debía costar muchísimo menos, le llamamos, entre otras cosas, explotador. Así damos por seguro que el problema está relacionado con la clase social del vendedor. Sin embargo, la experiencia nos demuestra, vez tras vez, que cuando un pobrecito tiene oportunidad de vendernos bienes o servicios, no actúa de manera distinta. Él también, como se dice, saca las uñas. En realidad, la diferencia está en que unos tienen con qué explotar y otros no. Sin duda, ambos tienen el mismo problema, su naturaleza caída. Y lo mismo se puede decir del protagonismo de la corrupción oficial, independientemente de quién gobierne. Por otro lado, la degeneración del pecado convirtió al hombre en un ser orgulloso, autosuficiente, lo que dificulta aún más su restauración. Él insiste en su supuesta capacidad para superar sus problemas, aunque a lo largo de su milenaria existencia sobre la faz de la tierra, en vez de lograrlo, se hunda más y más en sus desventuras. Algunos materialistas insisten en que la maldad del hombre está determinada por la maldad de su entorno, pero hasta hoy nadie ha logrado, con un entorno considerado ideal, presentarnos un nuevo espécimen de él, un nuevo hombre. El marxismo prometió crearlo, pero su laboratorio, instalado inicial y principalmente en Europa Oriental, fue desmantelado después de 70 años de existencia sin mostrarnos un solo espécimen o ejemplar de él. Ese nuevo hombre no apareció. Pero hay buenas noticias. El cambio a una naturaleza similar a la original es, aunque parezca increíble, posible. Pero no es él, el hombre, el agente que posibilitaría tal proeza. Esto solo puede hacerlo su creador original, Dios, nadie más. Hace cerca de 2000 años, ese maravilloso y amoroso creador del hombre se encarnó, se hizo un ser humano en Jesús. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a rescatarle, creándole de nuevo. Así que ya no hablamos de una posibilidad, sino una realidad. De ello habla el apóstol Pablo en los siguientes términos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto lo repite el mismo hombre de Dios con otro matiz en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 10. Allí leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hoy tenemos sobre la faz de la tierra a millones de personas poseedoras, literalmente, de una nueva naturaleza que ahora norma sus vidas. Ya la vieja naturaleza de pecado no le impone su desastrosa ley, porque ellos han experimentado un nuevo nacimiento en aquel que dio su vida en la cruz por ellos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice Pablo en Romanos 6:6. Y añade más adelante, el pecado no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14. El protagonismo de la vieja naturaleza cesa cuando aparece la nueva. Se puede asegurar que los hombres y mujeres que comparten esta experiencia alrededor del mundo forman la semilla de una nueva humanidad, que en un momento que ya Dios ha predeterminado, habitará una nueva creación que permanecerá para siempre, sin la menor posibilidad de que el pecado vaya a trastornarla. Trátese de hablar verdad o mentir, manifestar altruismo o egoísmo, servir a los demás o servirse de los demás, la naturaleza humana termina imponiendo su mala ley. Ella tiene la última palabra. Si nuestra naturaleza es lo que trajimos al nacer, es decir, la de pecado, entonces a la hora de la verdad o la hora de la chiquita, como dicen en algunos países, no hay educación ni religión que valgan, porque ella terminará imponiéndose aún por encima de los mejores deseos de la persona. Es un verdadero y doloroso drama al cual también se refirió Pablo magistralmente. Escuchemos sus palabras. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos capítulo 7, versos 15 y 17 al 23. En esta reveladora porción bíblica, frases como el pecado que mora en mí, mi carne, el mal que no quiero, eso hago, y el mal está en mí, son una clarísima referencia a la naturaleza del hombre natural, valga la redundancia. En la frase de cierre, el apóstol habla de ella como una ineludible ley. Dice, ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tal como lo presenta aquí este servidor de Jesucristo, el hombre no puede escapar de la esclavitud a la que le somete la naturaleza espiritual y moral que trae al nacer, por capaz que sea y por muchos esfuerzos que haga para lograrlo. Es pues cosa juzgada. Por ello, su agonía produce un grito de desesperación y clamor por auxilio. Él dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de esa naturaleza pecaminosa esclavizante. Su petición de ayuda afortunadamente tuvo respuesta. Sí, él descubrió a alguien que vino en su auxilio y le liberó de la vieja naturaleza de pecado, dándole una nueva, enteramente ajustada a la voluntad y las exigencias de quien le creó. Escuchemos su voz agradecida exclamar, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. Como Pablo, cada verdadero cristiano anda ahora en nueva vida. Su forma de vivir no es el resultado de meros esfuerzos religiosos o destrezas aprendidas en su nuevo medio espiritual. Dotado por Dios mismo de la naturaleza adecuada, ahora es capaz de vivir a la altura de sus exigencias de una manera que podría ser calificada de natural. Tal como hemos explicado, la vieja naturaleza de pecado traiciona las mejores intenciones, ocasionando tristeza y frustración. En cambio, la nueva naturaleza del creyente estorba exitosamente actitudes, propósitos y hechos que chocan con la voluntad divina. Un cristiano verdadero puede, por ejemplo, enojarse, indignarse contra algo o alguien por causa de alguna injusticia sufrida, pero en el momento de ejecutar la acción, ya en caliente, la nueva naturaleza se impone disuadiéndole e incluso llevándole a realizar exactamente lo contrario a lo planeado, aunque físicamente resulte perjudicado.
Hablamos de algo totalmente contrario a la naturaleza heredada de Adán. Sin duda, es por ello que con frecuencia quienes no poseen la nueva naturaleza, ante su incapacidad para entender desde su perspectiva natural tales hechos, llaman locos a los creyentes, algo perfectamente comprensible. Cerramos proclamando la buena noticia de que Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree se libere de la vieja naturaleza de pecado y entre en posesión de la nueva. Es un nacer de nuevo, a una nueva vida, de verdad, verdad. Así llegamos a ser una nueva creación, dejando atrás para siempre las lógicas y normalidades, entre comillas, de una existencia completamente dominada por el pecado, el mal. Es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Es empezar a moverse en un nuevo mundo cuyas bondades irán increciendo, aumentando, a medida que esta sociedad se deteriora más y más. Escuchemos las palabras del apóstol Pedro sobre este punto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3, versos 10 al 13. Es hora de cambiar la naturaleza infeliz y pecaminosa por la nueva que Cristo nos tiene reservada. Todo cuanto hay que hacer es acudir a Él, reconociendo nuestros pecados, pidiéndole que nos limpie completamente con su sangre derramada en la cruz, y que con el poder de su Espíritu nos dé la nueva naturaleza de los salvados, convirtiéndonos en una nueva creación.